Perfecto, pues nada, comenzamos. Lo primero de todo, muchas gracias por asistir a una de las charlas de testing. Ya sabéis que somos un poquito el lado oscuro, pero bueno, seguro que aprendemos cositas nuevas hoy. Vamos a hablar de pruebas unitarias con PyTest, obviamente, y sobre todo vamos a hacer hincapié en ciertos conceptos que a veces son bastante desconocidos. Seguro que habéis escuchado las siglas, TDD, DDT, BDD, pero bueno, muchas veces no sabemos muy bien qué es eso o cuándo hay que aplicarlo. Entonces vamos a intentar dejarlo hoy todo claro, ¿vale? Vamos a hablar ahora de los niveles del testing y vamos a ver dónde quedan las pruebas unitarias, pero bueno, ya sabéis que son pruebas que deberían recaer mayormente en el lado del desarrollador, con lo cual es de interés para el equipo al completo, ¿vale? No solo tester o QAs, sino también para desarrolladores. Ok, bueno, me presento, soy Fran Guerrero, soy de Málaga, me dedico a la parte de QA, ya desde hace más de 15 años, he trabajado en varias empresas. Y me gusta mucho el testing, soy un apasionado del testing y no creo que me cambie de modalidad, ¿vale? En esta charla no vamos a hablar de inteligencia artificial, ¿vale? Sabemos que está de moda, pero bueno, vamos a ir a la parte tradicional y ya la IA nos ayudará en algunas cositas. Tenéis ahí el QR con mi perfil de LinkedIn, por si queréis agregarme, si queréis consultarme cualquier cosa relativa con el testing, pues ahí estoy. Vale, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver qué son las pruebas unitarias, ¿no? Que bueno, que esto parece muy básico, pero vamos a intentar definirlo un poquito mejor. ¿Qué es PyTest? La librería de PyTest. ¿Qué son los conceptos de DDT, TDD y BDD? Y finalmente vamos a sacar unas conclusiones, ¿vale? Tenemos muy poquito tiempo, pero vamos a intentar por lo menos abrir esa curiosidad para que indaguéis vosotros un poquito más después de esta presentación. Vale, vamos a ver primero los niveles del testing, ¿no? La pirámide de automatización, o bueno, hay muchas formas de llamarla. Normalmente los tipos de pruebas se pueden clasificar por niveles, ¿no? Tenemos nivel de pruebas unitarias, nivel de pruebas de API o de integración y nivel de pruebas de UI o de sistema, ¿vale? Y luego al final, pues bueno, unos poquitos de test manuales, de aceptación o de cualquier otro tipo. La pirámide del testing nos dice que tenemos que hacer más esfuerzo en tener mayor cantidad de pruebas unitarias y menos de los demás niveles, ¿no? ¿Por qué? Pues esto tiene una razón, ¿no? Es que mientras más abajo estemos de la base, es decir, mientras más nos acerquemos a las pruebas unitarias, estas pruebas son más rápidas, menos costosas, más aisladas, y sin embargo, mientras más arriba estemos de la pirámide, las pruebas son mucho más lentas, más costosas y mucho más integradas, con lo cual es más difícil luego de buguear los errores, ¿vale? Entonces ya sabéis que idealmente la inversión hay que hacerla en las pruebas unitarias. Esto, por desgracia, no se suele cumplir mucho, pero hay que intentarlo, ¿vale? Tenemos que intentar mejorar un poquito nuestra cobertura de pruebas unitarias. Las pruebas unitarias, bueno, ¿por qué son importantes? Creo que esto es bastante básico, pero obviamente nos da confianza de que nuestro código funcione como nosotros esperamos. Obviamente mejora la calidad de nuestro producto al encontrar esos errores y poderlos arreglar. Nos ayuda también para que nuestro código sea más mantenible. Si somos capaces de tener pruebas unitarias sobre nuestro código, vamos a escribir código más limpio. Y además nos sirve incluso como documentación de nuestro código. Es decir, son ejemplos de cómo ese código se llama, esas funciones son llamadas y cómo se ejecutan. Luego, obviamente, el hacer pruebas unitarias entre diferentes compañeros pues ayuda también a la colaboración de los diferentes miembros del equipo. Por ejemplo, podemos tener obviamente, todos estos tipos de pruebas que estamos hablando son complementarias, ¿no? Entonces, podemos tener una configuración en nuestra empresa o en nuestra compañía de la siguiente manera, ¿vale? Hay muchísimas, ¿no? Estas son algunas herramientas, hay prácticamente infinitas, pero focalizándonos un poquito más en Python, pues podemos tener a nivel de pruebas unitarias usar la librería de PyTest, que es la que vamos a aprender hoy, utilizar técnicas como TDD y DDT. Si nos vamos a API, pues podemos usar Postman, aunque las pruebas en Postman son con JavaScript, pero bueno. Tenemos también otras librerías de Python para hacer testing de APIs, como Request, etcétera, que quedan un poquito fuera de la charla de hoy, pero bueno, que sepáis que existen. Selenium podemos implementarlo con Python también. Y luego, incluso a nivel de aceptación, podemos utilizar Behave y el lenguaje Gherkin para aplicar BDD. Luego veremos qué es eso de BDD, aunque seguro que alguno de vosotros ya lo conoce. Vale, ¿qué es PyTest? Bueno, primero, un poquito para hacer una breve encuesta. ¿Quién usa PyTest o ha usado PyTest alguna vez? Vale, bueno, bastante gente. Entonces, bueno, algunas cositas que os voy a contar seguramente ya las conoceréis, pero para los que no lo han visto nunca, pues son interesantes. PyTest es un framework de testing, es bastante simple, moderno, escalable, ¿vale? Se puede usar muy fácilmente.
es potente realmente, es flexible y es legible, es decir, nos ofrece unas herramientas para poder organizar nuestras pruebas unitarias, etiquetarlas, guiarlas por datos, como vamos a ver ahora después. Nos ofrece bastante flexibilidad en ese aspecto, ¿vale? Entonces, podéis incluso adoptar vuestro estilo usando esta librería. Vale, bueno, instalar PyTest es tan sencillo como un pip install PyTest y verificar que lo tenemos instalado, pues PyTest -- version, ¿vale? Esto no tiene más historia, como cualquier otra librería de Python, pues la instalamos de la misma manera. Normalmente, o por, digamos, una buena práctica sería seguir una estructura de nuestro código tal y como está ahí distribuido, ¿no? Este es un ejemplo muy sencillo, obviamente, pero lo ideal es que la carpeta de test esté separada de lo que es el código fuente y tengamos luego ficheros que empiecen por test de Python, ¿vale? Que serían donde escribimos nuestras pruebas unitarias, ¿vale? Entonces, esto sería un principio de estructura ideal para empezar con pruebas de test. La librería, cuando luego ejecutemos, va a buscar nuestras pruebas unitarias justamente en esta carpeta, en los ficheros que empiecen por test, ¿vale? Venga, vamos a empezar por cositas típicas que nos ofrece PyTest. Por ejemplo, PyTest nos ofrece lo que es la funcionalidad de los fixtures, ¿vale? Que nos ayudan a hacer lo que es el setup y el teardown de los tests. ¿Qué significa el setup y el teardown? Pues son cosas que queremos configurar antes de empezar nuestras pruebas y al terminar nuestras pruebas, ¿no? Entonces, por ejemplo, con usando la notación @pytest.fixture conseguimos definir numbers como estos dos números, 10 y 20, ¿no? Podemos definir lo que queramos. Al final es como una especie de función que nos setea ciertas cosas al inicio de nuestras pruebas, ¿vale? En este caso está seteando dos valores fijos, pero podemos setear cualquier cosa que se nos ocurra, ¿vale? Incluso valores en una base de datos, etcétera, etcétera. Podemos complicarlo todo lo que queramos, ¿vale? Ahora después vamos a ver algún ejemplito en el código. Voy primero, para no estar cambiando mucho, voy primero a dar 2 o 3 cositas de concepto y luego lo vemos en el código, ¿vale? Los marcadores, ¿vale? Esto es una de las funcionalidades que desde el punto de vista de testing son más útiles porque con estos marcadores nos permite clasificar, organizar y filtrar nuestras pruebas, ¿vale? Esto sí que es importante, es decir, todas las pruebas unitarias que tengáis es importante que las tengáis marcadas de alguna forma. Obviamente la clasificación va a depender de la estrategia que sigáis dentro de la compañía, pero, por ejemplo, podemos clasificar nuestras pruebas unitarias por funcionalidades, ¿vale? O por diferentes componentes de nuestro código. O podemos simplemente marcarlas por prioridades. Es decir, podemos tener cientos de pruebas unitarias, pero quizás no todas son igual de importantes. Vamos a tener pruebas unitarias con importancia alta, pruebas unitarias con importancia media y pruebas unitarias con importancia baja, por ejemplo, ¿vale? Entonces, usando la notación pytest.mark y el nombre que nosotros queramos, pues podemos marcar, taguear, etiquetar nuestras pruebas unitarias, ¿vale? En este caso se está tagueando con operaciones fáciles, operaciones difíciles. Bueno, es una clasificación un poco chorra, pero bueno, para que veáis cómo funciona. Para poder luego ejecutar esto es también bastante útil porque nos permite ejecutar solo un subconjunto de nuestras pruebas unitarias. En este caso, si por ejemplo quisiéramos ejecutar todos los tests que estén marcados con operación fácil, pues tendríamos luego que ejecutar el comando pytest-m, que hace referencia al marcado que le hemos puesto y el nombre de la clasificación que le hayamos puesto. Entonces, de esta forma, solo ejecutaría los tests que estén marcados con ese nombre. Por ejemplo, como he dicho antes, si tenemos nuestros tests clasificados por prioridad, podemos hacer una ejecución solo de las pruebas de prioridad alta. A ver, es verdad que las pruebas unitarias suelen ser bastante rápidas y quizás ejecutarlas todas pues no consume tampoco mucho tiempo, pero en caso de que tuviéramos bastante prisa, podemos solo ejecutar las que nos interesen y el resto no, ¿vale? Luego os lo voy a enseñar también en el código, ¿vale? Vamos a ver un par de cositas más antes de irnos al código. Cosas interesantes de PyTest, pues ciertos plugins que tiene, ¿no? Por ejemplo, además, pongo esto porque son muy sencillos de utilizar y probablemente el valor que os va a reportar es bastante alto en comparación a no tener nada. Es decir, si por ejemplo no hago medición de mi cobertura de código, puedo hacerlo muy sencillo. Si no tengo los resultados de mis pruebas en un reporte, puedo obtenerlo de forma muy sencilla, ¿vale? Obviamente yo en la terminal de mi IDE puedo ver el resultado de mis tests, pero si yo quiero mandarle esos resultados a mi jefe, a mi manager o lo que sea, pues se lo saco en un HTML y se lo envío y es mucho más fácil, ¿vale?
Con estos dos plugins, simplemente instalando, por ejemplo, PyTest-HTML o PyTest-COP, puedo obtener un reporte o puedo obtener la cobertura de mis pruebas, ¿vale? ¿Cómo lo invoco? Pues cuando hago la ejecución con el comando de PyTest para ejecutar mis pruebas unitarias, pongo el parámetro HTML y aquí el nombre del reporte que quiero que se me genere, ¿vale? En este caso se va a generar un fichero report.html con los resultados de mis pruebas, ¿vale? Ahora lo vamos a ver en la práctica. Que quiero mirar la cobertura de mis pruebas unitarias para ver por qué zonas de mi código pasan, por qué porcentaje de mi código pasa, pues hago la ejecución de mis pruebas unitarias con el parámetro de cobertura igual y la carpeta donde yo tenga el código fuente donde quiero medir la cobertura, ¿vale? En este caso, bueno, normalmente es la carpeta source, pero bueno, si tenéis otra, pues podéis poner otra, ¿vale? Entonces, estas cositas que son muy sencillas y muy fáciles de instalar y de utilizar os van a reportar muchos beneficios, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos en el código. Sí, vamos a intentarlo. Vale, fijaros, en este caso se ve un poquito oscuro, ¿no? Vale, en este caso, fijaros, es lo que os decía. Tenemos aquí unas pruebas unitarias con un marcado, ¿vale? Si quisiéramos ejecutar simplemente las que tienen ese marcado, pues sería tan sencillo como poner el comando que os he comentado antes con el "-m" y ejecutaría solo las pruebas que están marcadas. De hecho, aquí, fijaros, ha ejecutado dos pruebas, una pasa, otra falla, es normal que falle, está puesto a conciencia, pero ha esquipeado o deseleccionado 7, ¿no? Que no están marcadas con esa etiqueta, ¿vale? Eso es muy sencillo, no tiene tampoco mayor historia. Vale, si por ejemplo usamos la ejecución con el reporte, obtendríamos algo tal que así, ¿vale? Como he dicho antes, obviamente en la consola, en la terminal, vamos a ver los resultados de las pruebas, pero si quisiéramos verlo un poquito más bonito, pues usamos el reporte de HTML y me va a dar pues toda la traza, todo el log en un HTML que puedo compartirlo, puedo colgarlo en cualquier sitio para que sea público y disponible para quien sea, ¿vale? Entonces, ya os digo, son fórmulas muy, muy sencillas que podemos utilizar. Vamos a hacer una de cobertura. A ver, por ejemplo, vamos a utilizar esto. Vale, vamos a ponerle que ejecute con la cobertura. A ver. Vale, no me la está dando ahora. Sí. Fijaros, bueno, aquí vale, no me deja aquí importar de cobertura, igual no lo he instalado. A ver, vamos a instalarlo. Vale, no sé por qué no me está dando aquí de la cobertura. Bueno, luego lo pongo en otro ejemplo. No vamos a pararnos tampoco ahora aquí, que nos queda un poquito más. Vale, a ver. Ok, vamos con los conceptos, que es DDT, TDD y BDD, ¿vale? La mayoría de la gente, o sobre todo los que no están acostumbrados al testing, pues estas siglas se hacen un lío, ¿no? Porque no saben muy bien qué significan, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito qué es cada una. DDT son las siglas de Data Driven Testing. Si lo leemos al revés, pruebas guiadas por datos. Es decir, son pruebas que son conducidas por datos. Voy a tener una prueba que se va a ejecutar X veces con diferentes datos, ¿vale? Es decir, la prueba realmente va a ser la misma, simplemente yo voy a variar los datos, ¿vale?
mis datos de entrada van a ser diferentes. Pueden provenir de un CSV, puedo darle una lista de datos, puedo hacerlo de diferentes maneras, ¿vale? Esto hay una forma de hacerlo con PyTest. Es interesante porque al final muchas de las pruebas que nosotros queremos hacer son las mismas, pero variando los datos, ¿vale? ¿Qué es TDD? TDD es Test Driven Development, es desarrollo guiado por pruebas. Es decir, aquí lo que hago es, voy desarrollando, pero guiándome por unas pruebas. Ya sabéis, os he explicado rápidamente que es escribir las pruebas antes que escribir el código, ¿vale? Y luego, ¿qué es BDD? BDD es desarrollo guiado por comportamiento. Es decir, es definir un comportamiento para luego poder seguir desarrollando mi código. Vamos a ver cada una de ellas. Por ejemplo, DDT. DDT es una de las técnicas que se pueden hacer de forma más sencilla utilizando PyTest. Por ejemplo, fijaros en este test, ¿vale? Este test, bueno, quiero sumar, es un test de suma muy sencillo, y usando la anotación pytest.markParametrize, lo que consigo es poder establecer un conjunto de datos para ejecutar esta prueba tantas veces como datos tenga, ¿vale? Entonces, simplemente le tengo que indicar cuántos campos voy a necesitar. Pues obviamente voy a necesitar 2 campos de entrada, que van a ser los 2 números que voy a sumar, y el resultado final, y luego poner la lista de valores. Va a entender que los 2 primeros corresponden a los 2 parámetros de entrada y el tercero va a ser el resultado esperado, que es con el que voy a comparar mi prueba, ¿vale? Entonces, de esta forma, utilizando esta notación que tenemos aquí, conseguimos ejecutar este test, ¿vale? Que este test es simplemente una aserción de que la suma de ambos números me dé el resultado esperado, que es la tercera columna. Haciendo este único test lo puedo repetir n veces, ¿vale? En este caso se va a repetir 4 veces porque tengo 4 valores, ¿vale? Entonces, esto es bastante interesante cuando queremos eso, hacer la misma prueba pero variando la entrada. Aquí tenemos una forma en la que podemos construir un framework muchísimo más moderno. Obviamente, este es el caso sencillo, pero imaginaros que queremos obtener esos datos, en vez de tenerlos aquí todos listados, queremos obtenerlos de un CSV, por ejemplo, ¿no? O de una base de datos. Pues entonces tendríamos aquí nuestro fichero con los datos que se cargan en el script de las pruebas y finalmente pues tendría los resultados, ¿vale? Ahora os lo pongo en el código y lo vemos, ¿vale? Fijaros, esto si lo queremos hacer con un CSV, lo podemos hacer instalando esta librería de PyTest CSV Params y me va a permitir obtener esos datos de un CSV. Ahora os lo pongo en el código. Vale, TDD. ¿Qué es TDD? TDD es desarrollar basándonos en las pruebas. Es decir, yo escribo pruebas y conforme mis pruebas van fallando, voy refactorizando mi código para que cumpla con esas pruebas, ¿vale? Cada vez que yo introduzco una prueba nueva, esa prueba nueva va a fallar porque el código no va a estar preparado y mi propósito es preparar el código correctamente para que pasen las pruebas. Claro, aquí mucha gente dice, bueno, pero si yo tengo las pruebas antes y hago mi código para que funcione, pues eso es trampa, ¿no? Es como darme la respuesta del examen. Entonces mi código va a funcionar bien. Ya, es que eso es lo que queremos, que tu código funcione bien, ¿vale? Entonces, aunque tengamos las pruebas y sepamos lo que nuestro código tiene que hacer, es justamente lo que queremos. Queremos que nuestro código haga eso. Hay problemas que se resuelven muchísimo más fácil usando TDD, ¿no? Por ejemplo, imaginaros el problema de los números romanos, ¿no? La codificación de los números romanos. Bueno, pues en principio puede parecer muy fácil porque mapeamos un símbolo con cada uno de los números, pero esto se complica, ¿no? Porque luego tenemos que si el número, la letra, el símbolo es menor y va por delante se resta, si va por detrás se suma, hasta 3 veces, etcétera, etcétera. Entonces, esto se complica. Entonces, pensar en un programa que traduzca números romanos directamente a números decimales, quizás se nos va a olvidar alguna casuística 100% si intentamos pensarlo de primera. Entonces, una opción muy buena sería, primero, poner ejemplos de pruebas que yo voy a probar y empezar a modificar mi código hasta conseguir que se ejecuten todas esas pruebas. Obviamente, empezaría por pruebas tan sencillas como traducir los símbolos sin más, luego 2 símbolos que se sumen, 2 símbolos que se resten, un símbolo con otros 2 mayores, etcétera. Pensar en el 1984. Ya tenemos ahí un montón de símbolos, hay que agrupar, hay que buscar cuál es el mayor, hay que ver el grupo que tiene a la izquierda, el grupo que tiene a la derecha, volver a hacer esa operación dentro de esos grupos. Es decir, realmente
parece sencillo, pero la casuística es bastante compleja. Entonces, si primero pensamos en diferentes ejemplos, podemos luego hacer nuestro código mucho mejor, ¿vale? Y luego BDD, ahora os lo enseño los tres en el código. BDD es lo mismo, tenemos que instalar la librería PyTest BDD, ¿vale? Y lo que nos va a permitir BDD es escribir código, nuestro código, que hay gente que probablemente no lo entienda, ¿no? Por ejemplo, si hablamos con gente de negocio, incluso gente del equipo de QA, hay código que a veces es bastante complicado. Bueno, este en concreto no es Python, pero parece que no, pero hay gente que no lo puede leer, aunque sea bastante legible. Entonces, con BDD lo que conseguimos es tener un lenguaje natural, que se conoce como lenguaje Gherkin, que nos da una serie de palabras clave. Estas palabras clave, las más interesantes, son given, when, then, que podemos definir cualquier prueba con ese lenguaje, ¿no? Vamos a ver aquí un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dado que estoy en la página de login, cuando pongo mis credenciales correctas, entonces veo un mensaje de bienvenida, ¿no? Eso es un test muy sencillo, pero leyéndolo, esto lo puede leer y entender cualquier persona, sea técnica o no sea técnica. Con lo cual, escribir pruebas en este estilo o en este lenguaje nos facilita mucho la comunicación dentro del equipo, sobre todo si trabajamos con un equipo de producto, ¿vale? ¿Cuál es la magia? Bueno, tampoco es que haya una magia muy extraña. Realmente, simplemente, cada una de estas frases con el given, when, then, encapsula un trozo de código que es el que nosotros escribimos o programamos para que haga la acción que la frase está diciendo, ¿vale? Entonces, simplemente algo así. Vamos a verlo en la práctica. Vale, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de TDD. Vale. Vale, por ejemplo, el ejercicio de Fishbash se hace muy bien con TDD. Pues el ejercicio Fishbash es un ejercicio que te devuelve un número si no es múltiplo ni de 3 ni de 5, te devuelve Fish si es múltiplo de 3, Bash si es múltiplo de 5 y Fishbash si es múltiplo de 3 y de 5, ¿vale? Entonces, cuando yo voy metiendo números, por ejemplo, el 2 me devuelve el 2, el 9 me devuelve Fish porque es múltiplo de 3. El 15 me devuelve Fishbash, porque es múltiplo de 3 y de 5. Entonces, bueno, este ejercicio sí que podemos pensar en un programa sin necesidad de hacer TDD, porque son al final 3 condiciones, pero si fuera más complejo, pues lo ideal es pensar primero en las pruebas. Entonces, yo, por ejemplo, antes, mi código ahora mismo solo me está devolviendo el mismo número que yo meto, ¿vale? Meto un número y me devuelve ese mismo número. Ahora mismo es un código muy simple. Obviamente, si paso mis tests, ahora lo vamos a ver, mis tests están fallando, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué están probando mis tests? Pues yo me voy a la carpeta de las pruebas unitarias, ¿vale? Estoy probando el 4, el 3, el 5 y el 15, ¿vale? Es decir, estoy probando un número que espero que me devuelva ese mismo número, otro número múltiplo de 3 que espero que me devuelva Fish, otro número múltiplo de 5 que espero que me devuelva Bash y otro número múltiplo de 3 y de 5 que me devuelva Fishbash. Entonces, claro, mi código ahora mismo no está completo, entonces mis tests van a fallar. Solo va a pasar uno, el del 4, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ir completando mi código, ¿vale? Pues ahora, por ejemplo, voy a añadir una condición nueva, ¿vale?, a mi código. ¿Vale? Y ahora sí tengo dos pruebas que pasan, ¿vale? He añadido la condición del 15, entonces ahora sí pasan dos, ¿vale? Tendría que añadir ahora la condición del 3 y luego la condición del 5, ¿vale? Parece un ejercicio muy tonto, pero realmente para problemas complejos es muy útil, porque yo voy primero haciendo las pruebas, voy primero haciendo las pruebas y posteriormente voy completando mi código para que cumpla con cada una de esas pruebas, ¿vale? Vamos a ver una de BDD, que es de las más interesantes. Vale, BDD, como os decía, tenemos frases que encapsulamos con...
con palabras clave como given, when, then, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo hago aquí, cuando le doy mi nombre como un parámetro nombre, pues le doy mi nombre Paco, Pepe, Pedro, el que sea, y debajo de esta frase, que está escrita en lenguaje natural, defino mi función que haga lo que yo creo que haga, ¿no? En este caso, pues llama a una función que te saluda, etcétera. Es un de hecho. Pero lo que consigo es poder escribir mis pruebas de esta forma. Así. Fijaros, haciendo esta encapsulación dentro de la definición de esa frase, consigo escribir mis pruebas unitarias en este estilo. Fijaros, esto es un lenguaje que entiende todo el mundo, ¿vale? Dado que soy pues, una persona, le doy mi nombre, entonces pues, la aplicación me dice hola Paco, hola no sé qué. Es más, puedo incluso variar estos parámetros con diferentes datos, poniendo ejemplos, ¿vale? Esto es DDT, es decir, estoy guiando mi prueba por diferentes datos. Entonces, fijaros, esto es un ejemplo donde estoy aplicando tanto BDD como DDT. Estoy escribiendo mis pruebas unitarias con lenguaje natural sencillo y además estoy variando los parámetros de entrada con diferentes ejemplos, ¿vale? Ok, bueno, nos quedamos sin tiempo, así que vamos con las conclusiones rápidamente. Pruebas unitarias, súper importante. PyTest, un framework potente y fácil de usar. Y DDT, TDD y BDD, que espero que los conceptos hayan quedado muchísimo más claros hoy. Cualquier cosita podemos hablar después. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No oigo. No se oye. Hola. Ahora. Lo primero, enhorabuena por la charla. Segundo, bueno, te quería preguntar, porque bueno, últimamente he estado mirando un poco todo el tema de test mutantes, no sé hasta qué punto bueno, haber tocado esta parte. Entonces, no sé en qué punto recomiendas la parte de test mutantes frente al parametrize, o si lo ves que puedan tener aplicaciones distintas. Bueno, yo creo que se pueden complementar. Es decir, con el parametrize, tú al final lo que necesitas es un conjunto de datos para ir variando esa entrada, ¿no? Y con esa mutación lo que puedes conseguir es ese conjunto de datos. Es decir, tú puedes conseguir un conjunto de datos aleatorio, incluso que sepas que van a dar errores concretos, para tomarlos como esa batería de datos de entrada. Yo creo que es complementario. Se podría hacer las dos cosas. Vale. Y otra pregunta que tenía era, sobre todo yo, a la hora de hacer test, lo que siempre he tenido un poco más de problemas es a la hora de intentar moquear ficheros, que la verdad es que siempre ha sido un poco un dolor, porque dices, ostras, no sé si me creo un fichero dentro de los propios test, o si uso un fake file system, o si... La verdad es que nunca he tenido muy claro cuál es el camino bueno. Entonces, por esta parte, ¿qué nos recomendarías? Vale, el tema de mocks podríamos hacer otra charla entera, la verdad, porque sí que tiene miga. Yo siempre recomiendo hacerlos en ficheros aparte, porque, a ver, la idea de los mocks es que en niveles más bajos de testing se llame a ese mock, ¿vale? Para que puedas probar de forma aislada ciertas funciones sin que tengas que interactuar con otro componente realmente, pero cuando pasas a niveles superiores de testing, de integración, etcétera, de alguna forma quitar ese mock. Es decir, al final tienes que tener como una condición que si estoy en un cierto nivel o, por ejemplo, en un entorno, en entorno de desarrollo, lanzo pruebas unitarias con mocks y cuando paso a un entorno superior, en entorno de staging, lanzo las pruebas unitarias, pero ya quito el mock y interactúa con el componente real. Entonces, lo ideal sería poder hacer esas dos cosas. Entonces, si tienes los ficheros de mock aparte, puedes manejar mejor esa conexión-desconexión del mock. Vale, muchas gracias. Nada. Última pregunta. Buenas. Pregunta muy, si es posible, simplemente por entender un poco la dificultad o complejidad que puede tener configurar umbrales de cobertura y el poder aislar algunos archivos de tipo git ignore, con lo que sería decir, oye, no quiero que estas partes del código sean probadas para contarlas en las coberturas.
Y que tú dices ignorar algunos ficheros para que no mida ahí la Pensando en cobertura, despliegue ¿no? continuo, pensando en poner algún sistema de despliegue continuo en el que tenga ciertos niveles de cobertura en el que no pueda producirse el deploy, por ejemplo. Vale. ¿Es muy complejo? O sea, es que no tengo ni idea. Yo no creo, a ver, no conozco ninguna librería que exista que te pueda permitir hacer eso. Es decir, tendrías que hacerlo tú, tendrías que programarlo manualmente. Complejo, pues ya depende de todo lo que tú te quieras complicar. Quizá en ese caso a lo mejor debería de utilizar una herramienta externa como SonarQube o algo así, que sí te permita excluir ciertas cosas. Vale. Yo conozco en Jest, en JavaScript, el tema de que tiene un control interno, pero no sabía si PyTest tenía esa opción o tiene sentido hacerlo siempre desde fuera. Que yo la conozca no, pero igual existe, ¿eh? Tampoco me voy a poner aquí. Vale. Nada. Que sí que se puede, o sea, puedes definir globs, o sea, en el archivo de configuración, o sea, pones coverage, omit y omites todos los ficheros por genial. lo que tú quieras. Sí que se puede. Sí, se puede, lo hice hace poco y... Sí. Genial.